Vue.js es un framework progresivo de JavaScript que se utiliza para la creación del frontend de una aplicación o sitio web. En un momento vamos a estar viendo cómo instalarlo y utilizarlo en nuestro proyecto, pero primero, ¿qué es un framework? ¿Y qué beneficios me trae? Un framework es un software que está diseñado para agilizar y simplificar el desarrollo de un programa. Por lo general, los frameworks nos brindan un estándar de producción y también nos traen bloques prearmados de código que podemos reutilizar durante el desarrollo de nuestra aplicación. La intención de los frameworks es proveernos de una estructura básica de código que contenga los elementos más comunes de una aplicación, para de esta manera evitarnos tener que desarrollar nosotros mismos cada aspecto de nuestro proyecto. Esto nos permite poder concentrarnos en las partes diferenciales de nuestra aplicación, ahorrándonos tiempo y ayudándonos a crear código más limpio y organizado. Entonces, volviendo a la definición de antes, Vue.js es un framework, pero la diferencia es que es progresivo. Esto significa que no necesariamente tengo que instalarlo en todo el proyecto, sino que puedo ir agregándolo en diferentes partes de mi código donde crea necesario. Esto me da la posibilidad de incluir diferentes partes o funcionalidades de Vue.js en un proyecto que ya haya creado, sin la necesidad de hacer cambios que afecten a la totalidad del mismo. Pero por otro lado, Vue.js también me permite empezar a desarrollar una aplicación desde cero, utilizando todo su potencial como cualquier otro framework. Veamos un ejemplo simple de cómo instalar y utilizar Vue.js. Bien, lo primero que tendríamos que hacer sería crear un archivo HTML dentro de una carpeta, y crear la estructura básica del mismo, que en el Visual Studio Code se hace con el signo de exclamación. Bueno, existen muchas maneras de instalar el framework de Vue en un proyecto. Nosotros en este video lo vamos a hacer utilizando una CDN. Para eso vamos a ir a la página oficial de Vue, hacemos clic en Here para ir a la versión 3, tocamos en Get Started, cliqueamos en Installation y nos copiamos la etiqueta script que nos aparece ahí. Ahora volvemos a nuestro proyecto y dentro del head, debajo del title, pegamos la etiqueta script y listo. Con eso ya tendríamos instalado Vue en nuestro proyecto. Ahora pasemos a hacer algunas cosas para ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer para que Vue funcione es crear un div que es donde va a operar Vue. Para este ejemplo simple le voy a poner de ID cajero. Y voy a escribir dentro: bienvenido Santi, usted tiene 200 pesos en su cuenta. Con esto no hicimos nada nuevo ni desconocido, simplemente creé un div con un texto dentro. Ahora pasemos a instanciar Vue. Para eso vamos a escribir una etiqueta script y dentro de ella vamos a crear una constante, que es una variable pero que no se puede modificar. Y le vamos a poner de nombre cajero, pero esta vez con mayúscula para diferenciarla del ID. A esta constante la vamos a igualar por el momento a un objeto vacío, pero en un momento vamos a estar escribiendo código dentro de él. Bueno, ahora por fuera de mi objeto voy a escribir vue.createApp y entre paréntesis le voy a pasar el nombre de mi app, que en este caso va a ser cajero. Seguido de eso voy a escribir .mount y entre paréntesis y comillas voy a escribir el ID del div con el que quiero vincular esta nueva app de Vue. Bueno, repasemos un poco lo que hice. Creé un div con un ID, luego creé una constante que por el momento tiene un objeto vacío. Seguido de eso utilicé un método de Vue para crear una app de Vue con todas sus funcionalidades y finalmente la monté sobre mi div. Esto quiere decir que todo lo que yo quiera hacer con Vue se va a ejecutar dentro de ese div. Perfecto, si me seguiste hasta acá ya tenés vinculado Vue con tu div. Ahora pasemos a hacer un poco de magia. Dentro de nuestro objeto vamos a escribir la función data, que va a contener todos los datos que vayamos a utilizar en nuestra aplicación de Vue. En este caso son dos objetos, usuario 1 y usuario 2, que tienen las propiedades nombre y saldo dentro. Usuario 1 va a ser Santi y va a tener 200 en su cuenta. Y usuario 2 va a ser Cami y va a tener 4500. Por el momento no hicimos nada muy complicado, simplemente creamos una función que retorna dos objetos con sus propiedades dentro. Ahora pasemos a hacer la magia. Vamos a volver a mi div y vamos a reemplazar la palabra Santi por doble llaves usuario1.nombre. Y para el saldo vamos a hacer lo mismo.
borramos el 200 y escribimos entre doble llaves usuario1.saldo. Guardemos y veamos lo que ocurre en el buscador. Como puedes ver, se sigue leyendo lo mismo que antes. Sin embargo, si miramos mi código, vemos que yo no escribí exactamente eso. Yo escribí bienvenido llave llave usuario1.nombre. Usted tiene llave llave usuario1.saldo pesos en su cuenta. Sin embargo, Vue lo que hace es reconocer que usuario1 es un objeto que contiene valores dentro, lee el valor que le pido después del punto y lo reemplaza automáticamente. Veamos qué pasa si cambio usuario1 por usuario2. Entonces, me voy a mi div y donde dice usuario1, escribo usuario2 en todos los lugares. Ahora, si recargamos el sitio, vemos que dice bienvenida Cami, usted tiene 4.500 pesos en su cuenta. Esto fue un ejemplo simple de una de todas las cosas que podemos hacer con el framework de Vue. Si bien ahora el cambio lo estamos haciendo manualmente, bien podríamos con muchísima facilidad implementar un on-click propio de Vue que se encargue de hacer este cambio automáticamente. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Espero que te haya servido esta introducción a Vue.js. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando sacamos un nuevo video. También podés seguirnos en las redes sociales que aparecen acá abajo, donde compartimos contenido relacionado a la programación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.